Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por amarnos. Gracias por querernos. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Nosotros hoy te pedimos que tú nos hables en tu palabra, Señor. Nosotros te pedimos hoy que tú transformes nuestro ser. Dice tu palabra que tú nos llevas a nosotros de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te quiero decir algo. Recibí el honor. Yo quisiera hacerte como una reseña primero, antes de... Porque lo primero fue que mi querido hermano Lucho, como nosotros lo conocemos acá, Luis Hernández, me dijo, Jerry, este domingo comparte la palabra. Y yo, ok, perfecto, vamos a compartir la palabra. Entonces, unos días después, mi querido pastor viene y me dice, oh, Jerry, por cierto, el mensaje es acerca de la Navidad. Y yo, oh, God. Yo les quiero decir algo. En esta época la gente se pone bien verde, bien roja, bien dorado, bien plateado. Pero les quiero decir algo, yo me pongo más bien verde. Me pongo verde como el Grinch. O sea, yo soy la persona menos navideña que tú puedes conocer. O sea, todo el mundo está, oh my God, qué alegre. Y yo, ay, por Dios, qué época esta tan... Entonces, cuando yo veo los arbolitos y veo la cosa, como que digo, como, ay Dios, ¿por qué? O sea, ¿qué es esto? Estos son tradiciones hechas de la gente. Y te quiero decir algo. Historiológicamente hablando, Jesús más posiblemente nació en la época de septiembre que en la época de diciembre. O sea que cuando nosotros celebramos Navidad del 25, nosotros estamos celebrando su nacimiento, más no estamos celebrando que él nació el 25 de diciembre porque, número uno, la Biblia no lo dice, historiológicamente se acerca más a septiembre que Jesús nació. O sea que Jesús puede ser un septembrino más que un decembrino. Entonces, de ahí es que viene que yo sea un poquito como resistente a lo que es la época de Navidad, a todas las cosas que vienen con la Navidad. Y entonces cuando Gaby viene y me dice, Jerry, te toca dar el mensaje acerca de la Navidad, yo dije, why, God, why? When, God, when? Pero entonces comencé a indagar la palabra. Yo dije, bueno, Señor, tú quieres hablarle algo a tu pueblo. O sea, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Y nunca me había yo venido a caer en conclusión de las cosas que representan el nacimiento de Jesús. Lamentablemente nosotros sacamos mucho de contexto lo que es su nacimiento. Muchos de nosotros olvidamos algunos de los misterios más grandes que están escondidos detrás de su solo nacimiento. El simple hecho de que Jesús nació es algo increíblemente glorioso. Yo te quiero invitar a que tú vengas conmigo. Vámonos a Isaías 9. Isaías 9. Para quienes están buscándolo, Isaías se encuentra después de Génesis y antes que Apocalipsis. Y leemos la palabra de Dios así. Estamos leyendo la versión, la Biblia de las Américas, ¿ok? Pero no habrá más lobreguez, o sea, tristeza o angustia, para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les has resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha,
como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Y aquí viene la parte más importante, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, dilo conmigo, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, hará esto. Gracias, Señor. Cuando nosotros hablamos acerca del nacimiento de Jesús, usualmente hacemos la historia. ¿Cuántos hemos escuchado su historia? Y lo podemos hacer un resumen. Podemos decir que Jesús, que María y José no encontraron dónde establecer, dónde quedarse. Tuvieron que llegar a un mesón y en el mesón no tenían ni siquiera para recibirlos y tuvieron entonces que meterlos en un establo. Y entonces en el establo tuvieron que poner a Jesús en un pesebre, y un pesebre es una especie como de caja donde la llenaban de paja para que los animales comieran. O sea, Jesús nació fue en un lugar bastante feo. Sin embargo, te quiero decir algo. Su nacimiento solamente fue visto por un grupito de personas. Hay algo que yo nunca me había puesto a pensar, y es el hecho de que el nacimiento del Hijo de Dios, cuando nosotros lo vemos en Isaías, la Biblia, ¿qué imagen a nosotros nos da? Nos da la imagen de que admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando la Biblia habla en Isaías 53 acerca de su muerte, cuando la Biblia habla en Salmos 2 acerca de cómo sus huesos no iban a ser quebrantados, pero cómo él iba a morir. Usualmente nosotros nos ponemos a pensar que su nacimiento iba a ser una cosa grande, un acontecimiento enorme. Pero te quiero decir algo, su nacimiento solamente fue visto. Solamente unos pocos tuvieron la dicha de poder ver el nacimiento de Jesús. Y cuando Dios me ponía atención en ese punto, yo decía, pero ¿qué es lo que tú quieres decir? Y Dios me dijo, los grandes moveres míos no se dan con grandes multitudes. Los grandes moveres de Dios nunca se dan de forma estruendosa. Nosotros, lamentablemente, tomamos muchas veces por sentado el hecho de que nosotros somos hijos de Dios, pero te quiero decir algo, nosotros somos uno de los pocos que hemos tenido el privilegio de que Él naciera, pero en nuestro corazón. Yo te quiero decir algo, no tomes nunca, no te familiarices nunca con el hecho de que el Hijo de Dios habita en tu corazón. Porque los grandes moveres de Dios usualmente no ocurren de forma estruendosa. Usualmente ocurren en pequeños lugares donde hay personas quienes estamos dispuestas. Nunca menosprecies el inicio pequeño. No menosprecies el lugar pequeño donde tú te has criado. Nunca menosprecies de donde tú vienes. Porque te quiero decir algo. Justamente a lo pequeño es a lo que Dios le gusta usar para exaltarse Él. Su solo nacimiento fue una señal del carácter de Dios. Su sola vida nos invita a nosotros a volver al agradecimiento, a decir, papi, gracias de todo corazón
por lo que tú estás haciendo en mi vida. Porque me escogiste a mí de entre tanta gente. Porque te dio la gana, porque la realidad es esta. Cuando María se puso a cuestionar al ángel, María lo decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Quién era María? Lamentablemente nosotros los evangélicos, debido a algunos problemas doctrinales que algunas sectas tienen, nosotros tendemos a menospreciar el carácter y la virtud de María. Pero te quiero decir algo, para mí María fue una heroína, porque María se la jugó en una época en que ella estaba soltera y que nadie le iba a creer ese cuento de que no, estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Un ángel vino y me visitó. Uy, sí, claro, te la fumaste verde. Sin embargo, a esa virgencita fue a la que Dios usó para traer al Salvador. Y yo me pongo a pensar, wow, entonces a este hombre destruido, desbaratado, es a quien Dios está usando para que su espíritu habite en él por el sacrificio de ese que nació. No menosprecies tu inicio pequeño, porque si tu inicio es pequeño, tú eres candidato para ver la gloria de Dios en tu vida. Muchas veces nosotros estamos queriendo cosas grandes. Y así mismito le sorprendió al mundo. El nacimiento de Jesús ocurrió como el mundo no lo esperaba. El mundo estaba esperando. Déjame darte una especie como de trasfondo de lo que estaba sucediendo. El pueblo de Israel se encontraba bajo la opresión del yugo romano. Un imperio que era mucho más fuerte, mucho más cruel y mucho más poderoso que todos los imperios que habían gobernado a Israel. Peor que el babilonio, peor que el persa, peor que el griego, peor que el asirio. Pero ¿qué pasa? Vez tras vez, tras vez, tras vez, Dios los libraba a través de la mano ¿a través de la mano de quién? De un hombre talentoso, de un hombre poderoso, de un hombre carismático que venía y levantaba una revuelta y ungido por Dios, guiado por Dios, iba y los libertaba. Entonces el pueblo de Dios estaba esperando que Dios se moviera como siempre. Te quiero decir algo, Dios nunca se va a mover conforme a como tú crees. Cuando tú piensas que ya tú tienes, que ya tú tienes decodificado a Dios, Dios siempre te va a decir de una u otra manera, no, tú no me conoces bien todavía. Todavía te hace falta algo más que aprender de mí. ¿Y sabes cómo Dios lo demostró? Con el nacimiento de su hijo. Porque el mundo estaba esperando un hombre, un líder, un hombre grande. Sin embargo, este no vino como un rey, es más, ni siquiera vino dentro de las clases gobernantes, que era lo que le convenía. Más bien vino de la clase baja, más bajita, más bajita, más bajita. La gente estaba esperando a alguien grande. Sin embargo, el plan de Dios no era establecer un reino en esta tierra. El propósito de Dios es establecer su reino, pero en tu corazón y en el mío. ¿Qué quiere decir el nacimiento de Jesús? Jesús, Dios, tiene un plan de bien para tu vida. Dios tiene un plan de bendición para él. Sin embargo, el plan de Dios no es la satisfacción de tus deseos y ambiciones egoístas. El nacimiento de Jesús, Dios lo hizo justamente de esa manera, para que entonces el mundo se desilusionara de esa persona. Vámonos a Lucas 19.
Lucas 19, versículo 41. Cuando se acercó, eso es Jesús, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén sobre ti, delante de ti, perdón. Te sitiarán y te acosarán por todas las partes y te derribarán por tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el día de tu visitación. El nacimiento de Jesús para ti y para mí es una advertencia. Ten mucho cuidado de que tus propios planes, de que tus propios deseos, de que tus propias ambiciones te quiten a ti de ver el día de la visitación de Dios. Yo te quiero decir algo. Dios puede estarse queriendo mover, Dios puede estarte queriendo empujarte hacia el umbral de algo glorioso en tu vida, pero debido a que tú estás esperando a Jesús en Jerusalén, en el templo, con los sacerdotes, con el rey, no te estás dando cuenta que la estrella está pasando de Jerusalén para irse hacia Belén. Porque no se supone que nosotros seamos los que dirijamos nuestro destino. El que tiene que dirigir nuestro destino se llama Dios. Nunca creas, escúchalo bien, nunca creas que a Dios ya tú lo conoces bien. Nunca te familiarices con la presencia de Dios. Siempre busca la manera de mantenerte asombrado, de mantenerte cautivo por eso que Él es. Su nacimiento es la más grande señal. Sin embargo, mira cómo pasó desapercibido para el mundo. Dios puede que esté pasando desapercibido por tu casa y tú ni cuenta te des. Fue visitado por, te quiero decir una cosa, fue visitado por unos magos. Oigan cuán muchas veces nosotros podemos estar perdidos. El pueblo de Israel estaba tan metido en la religiosidad y estaba tan metido en anhelar una libertad física cuando la libertad real uno la encuentra es en Dios, que tuvieron que venir unos extranjeros. Tuvieron que venir unos que cuando la Biblia dice magos, la Biblia se refiere a unos astrónomos, unos hombres sabios que conocían la profecía que decía que una estrella en el firmamento iba a anunciar el nacimiento del rey de Israel. Y ellos mismos vinieron a Jerusalén como todo mundo diciendo, hey, ¿dónde está el rey de los judíos? Sin embargo, ellos, como tenían contacto con la palabra, a diferencia de gran parte de nosotros, ellos no se perdieron la visitación. Qué tremendo, ¿eh? Ellos no perdieron el mover de Dios. El mundo se quedó en Jerusalén, pero Dios se movió hacia Belén para nacer en Belén. ¿Sabes cuál es el peligro de tener esa actitud? El peligro de tener esa actitud es que Dios nos ama. Dios a nosotros nos da lo mejor que Él tiene para darnos, pero Dios no está en el negocio de satisfacer tus caprichos y los míos. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios no complace tus caprichos y tus deseos, entonces puede suceder que tú te conviertas en un Judas y lo traiciones. Muchos de nosotros juzgamos con dureza a Judas. Y yo te quiero decir algo, yo me identifico con él, entre todos los apóstoles, yo me identifico con él lo más. Fue para mí tan doloroso darme cuenta cuando esta mañana Dios a mí me confrontaba y me decía, tú no te diferencias mucho de Judas. Porque tus planes no son mis planes.
Y lo que tú quieres no es necesariamente lo que yo quiero. Lo que yo quiero darte no es en tu tiempo, sino en el mío, como yo lo quiero. Y cuando tú crees que yo te voy a aparecer por aquí, yo te estoy apareciendo por allá. Y tú por estar tan preocupado con tu mente carnal, te vas por aquí y te pierdes mi visitación. Judas no es el traicionero que muchos piensan. Judas es el hombre natural que todos nosotros podemos y vamos a llegar a ser. Cuando nosotros estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, cuando nosotros estamos tan ocupados, nos va a suceder como María. Tenía al Rey de Reyes, al Señor de Señores en su casa y ni siquiera se dio cuenta que se estaba perdiendo la visitación de Dios. Ella estaba haciendo lo que todo el mundo decía que estaba bien, cocinando para los hombres. Sin embargo, hubo una que decía, esto yo no me lo pierdo. Yo voy a romper todas las convicciones, yo voy a romper todas las convenciones sociales. Yo quiero estar delante de Él. En un tiempo cuando las mujeres no se podían sentar con los hombres a recibir enseñanza. Esta mujer decía, no, a mí me importa, yo quiero lo que este hombre tiene para darme a mí. Muchas veces nos sucede que estamos siguiendo a ese que nació, pero lo estamos siguiendo por los panes y los peces. Y te quiero decir algo, habrá veces que los panes y los peces no van a estar ahí en el momento que tú quieras, como sucedió con la crucifixión. Ese día no hubo panes y peces. Ese día más bien lo que hubo fue desesperanza, lo que hubo fue la certeza, esto se acabó. Sin embargo, a mí no me deja de sorprender el hecho de que Dios, cuando resucitó y se les apareció a los judíos, adivinen ustedes con qué Jesús se les presentó a Pedro y a los demás apóstoles cuando estaban pescando. Se les apareció con pan, se les apareció con peces a la orilla del lago, a donde ellos se habían devuelto. El pan y el pez siempre van a estar ahí, pero créeme que ese no es el plan de Dios. Dios te los va a dar en su tiempo, pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios tiene algo mucho más grande. Su nacimiento, su presencia es algo mucho más grande. Y es entendible que muchas veces tú te encuentres en la situación de Israel. Yo te quiero contar algo. Jesús nació 400 años después de que ya el canon bíblico del Antiguo Testamento se había cerrado. O sea, después de Malaquías transcurrieron 400 años de silencio donde Dios no habló y donde los judíos, o sea, muchos judíos le llaman a eso la época en que el cielo se cerró. Muchas veces nosotros vamos a encontrarnos en situaciones en que vamos a tener el cielo aparentemente cerrado. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Usted sabe por qué sucede esto? Escúchalo bien. Porque Dios no habla por hablar. Si tú sientes que Dios no te está hablando algo nuevo, entonces yo te invito, vuelve a lo último que Él a ti te dijo. Cuando yo le hablaba al Señor y le decía, ¿por qué tardó? O sea, ¿por qué tu nacimiento vino a romper eso? Y el Señor entonces me dijo, es que ya todo lo que mi pueblo necesitaba saber ya estaba ahí escrito. Él vino a romper el silencio, porque la historia no se acaba.
Si tú sientes que tu vida se está acabando, que tu historia se está acabando, si tú te estás sintiendo que estás en medio de un silencio de Dios, yo te quiero decir algo. El silencio de Dios usualmente viene precedido del nacimiento. Su nacimiento fue lo que vino a romper ese silencio. Su nacimiento vino a decir que Dios sí es veraz, que Él sí va a cumplir su promesa. Lo que pasa es que Él no va a cumplir sus promesas en la forma como tú lo crees. Isaías, 735 años antes de su nacimiento, lo predijo y dijo, va a nacer. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos que nos encontramos en medio de esos 735 años? Pues te quiero decir algo. El nacimiento viene. Lo voy a repetir otra vez. El nacimiento viene. Su nacimiento viene. Tú vas a ver a Dios moverse en tu vida. Pero algo es importante para que nosotros veamos ese nacimiento de Dios en nuestra vida. Te quiero decir algo. El nacimiento de Jesús no solamente fue un evento físico, también es un momento de referencia. Cada vez que Dios está por mover y por hacer algo grande, usualmente ocurre eso, un silencio. Ocurre un momento en que parece como que Él no está ahí, pero mentira, Él está obrando. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos viendo, pero Él sí está obrando. Él sí se está moviendo. Y la manera en cómo Dios le gusta cumplir sus promesas es usualmente irrumpiendo como Él lo hizo. Su nacimiento no fue, él sabía bien que tenía que ser en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo tenía que recibir ahora una nueva revelación de quién Dios era. Y el único que podía darle esa revelación se llama Jesús. Ya el pueblo de Dios no necesitaba sangre para que sus pecados fuesen cubiertos. El pueblo necesitaba sangre para que sus pecados fuesen lavados y fuesen borrados. Algo tan grande así necesitaba que Dios hiciera una entrada, pero una entrada grande, y la hizo por medio de Jesús. En esta época en que nosotros estamos celebrando el nacimiento de Jesús, no te olvides ni tengas en poco tu inicio pequeño. No te olvides que tú nunca has terminado de conocer a Dios. Todavía Dios tiene algo nuevo para ti, una experiencia nueva. Y la única manera de nosotros mantenernos en la cresta de la ola de Dios, ¿sabes tú cómo es? Manteniéndonos pegados a su palabra. Cosas que hicieron unos astrónomos de un pueblo pagano. Ellos tuvieron más visión que los mismos hombres del pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban atentos a las señales. Ellos estaban atentos a las señales. ¿Cuáles son las señales que Dios a ti te está dando? ¿Cuáles son las instrucciones que Dios a ti te está dando? Dios lo dice en el Antiguo Testamento. Y la estrella de Jacob. Ellos estaban atentos a esa señal. ¿Cuáles son las señales que Dios a ti te ha dado? ¿Cuáles son las señales? ¿Sabe qué son las señales? Las señales son simples instrucciones. Mi pregunta es esta. ¿Estamos nosotros siguiendo la instrucción? Porque te quiero decir algo. Si no sigues la instrucción, la promesa de su nacimiento, del rompimiento, la promesa de su bendición va a llegar. El asunto es si tú vas a estar ahí presente. Y te quiero decir algo. Tú eres uno de los privilegiados a los cuales por gracia, Dios le dio acceso a ese club exclusivo de presenciar ese nacimiento. Ahora Dios quiere darte algo más. Y está utilizando esta época para decirte, hey, espera,
todavía tengo algo nuevo para ti. ¡Ey! Despierta. Yo no he acabado. ¡Ey! Despierta. Yo no me muevo como el mundo. I got something new. Tengo algo nuevo para ti. Gracias, Señor, nosotros te damos. Te agradezco, Padre, que a pesar de cómo nosotros somos, tú te tomas el tiempo de alertarnos. Gracias por el nacimiento de tu Hijo, Señor mío. La más hermosa señal de tu amor. Yo te digo la verdad, Señor, nosotros no tenemos ni la menor idea de qué tú vas a hacer. Pero nosotros sabemos bien que cuando tú te mueves, las vendas se caen, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta época tú a nosotros nos des una revelación de quién tú eres. De cuán preciados, Señor, nosotros hemos sido contigo, para contigo, que tú nos permites a nosotros tener un asiento VIP exclusivo para ver la más grande manifestación de amor por la humanidad, tu nacimiento. Yo te quiero invitar a que tú tomes este momento. Si tú como yo te has encontrado desilusionado porque Dios no se ha movido como tú has querido. Si tú como yo te has encontrado a veces en controversia con Dios diciendo, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cómo? Señor, ¿dónde? Señor, ¿por qué? Yo te invito a que en este momento tú le digas, Padre, por favor, limpia mis ojos para yo darme cuenta de lo grande que estoy viviendo, de lo grande que estoy presenciando, Señor. Estoy presenciando tu nacimiento en un área nueva de mí. Estoy presenciando tu gloria, Señor. Y no solo la estoy presenciando, ese que nació vive en mí. Ayúdame, Señor. Yo no quiero ser uno de esos que se perdió la época de tu visitación. Yo no quiero ser uno de esos, Padre. Pero yo te digo la verdad, yo no tengo nada especial ni diferente que me haga a mí ser mejor que aquellos que te traicionaron, mejor que aquellos que te olvidaron, mejor que aquellos que se dieron la espalda, Señor. Yo te pido, Padre, abre mis ojos.